El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación experimental sobre hormigón celular con y sin polvo de vidrio reciclado como una solución sostenible para la construcción del futuro. Este artículo fue publicado por la revista Science Direct. Este estudio quiere investigar el potencial del uso de polvo reciclado en la producción de hormigón celular como una alternativa sostenible para la construcción futura. Los parámetros que se tuvieron que tener en cuenta para realizar y llevar a cabo la investigación fueron los efectos del contenido de cemento y polvo de vidrio reciclado, la relación de agua y cemento, el volumen de espuma sobre la densidad del plástico, la densidad seca, la resistencia a la compresión del hormigón celular, entre otras cosas. La resistencia a la compresión del hormigón con y sin polvo de vidrio reciclado aumentó proporcionalmente con la densidad plástica y la densidad seca del hormigón celular. La sustitución directa del cemento por polvo de vidrio reciclado entre un 20% de masa aumentó la resistencia a la compresión del hormigón celular. El hormigón celular, para contextualizarnos un poco, es un hormigón ligero que comprende pasta o mortero de cemento y espuma en la que quedan atrapados moléculas de aire utilizando un agente espumante adecuado. Este hormigón posee como características tales bajo peso, baja densidad, alta fluidez, es autocompactante, tiene bajo contenido de cemento, bajo uso de agregados, alto aislamiento térmico y acústico, entre otras cosas. En esta investigación se utilizaron 13 mezclas para hacer las pruebas de hormigón con y sin polvo de vidrio reciclado. Entonces, el plan experimental que se utilizó se dividió en 3 etapas. La primera etapa comprendió mezclas de prueba de hormigón celular sin polvo de vidrio reciclado. A decir verdad, fue utilizado como un blanco, por decirlo así, con un porcentaje variable de contenido de cemento y volúmenes de la espuma, como lo podemos ver en la siguiente tabla. La segunda etapa comprendió mezclas de prueba de hormigón celular con porcentajes de polvo de vidrio variado entre 0, 20 y 40% como reemplazo directo al cemento por masa. Esto lo podemos observar en la siguiente tabla. La tercera etapa comprendió 6 mezclas de prueba de hormigón con un 20% de polvo de vidrio reciclado. 3 mezclas de prueba en la tercera etapa comprendían el 100% del cemento y 20% de polvo de vidrio reciclado en masa. Y otras 3 mezclas de prueba comprendían el 90% de cemento y 20% de polvo de vidrio reciclado en masa. Para llevar a cabo estos análisis, como lo dije anteriormente, hay que tener en cuenta que el agente espumante sea el adecuado. Entonces, por lo tanto, en esta investigación se utilizó un agente a base de proteínas. Este agente espumante, cuando se mezcla con agua y aire comprimido, crea una espuma blanca rígida. Lo podemos ver en la figura que aparece a continuación. El volumen de espuma blanca es de 20 a 25 veces mayor que el volumen de la mezcla del agente espumante. Hablando de la mezcla como el agente espumante más agua, ¿no? Los procedimientos que se realizaron en la prueba para cada una de las mezclas fueron moldear y probar 3 cilindros de 100 milímetros de diámetro y 200 milímetros de altura, para así obtener la densidad plástica del hormigón celular con y sin polvo reciclado. Se midió también la masa de los cilindros vacíos antes de fraguar el hormigón celular. Después de un día de fraguado, se midió la masa y el diámetro y la altura de los cilindros de hormigón celular, para obtener así la densidad seca del hormigón celular sin y con polvo de vidrio reciclado. Se midió la masa, el diámetro, la altura de los cilindros del hormigón después también de 28 días de fraguado, para determinar resistencia a la compresión del hormigón con y sin polvo de vidrio reciclado. Los cilindros de hormigón celular se probaron bajo compresión después de 28 días de fundición en una máquina de prueba de compresión. Todos los cilindros de prueba fallaron debido a grietas que recorrían casi toda la altura y grandes trozos de concreto se desprendieron de los cilindros en las muestras que no tenían polvo de vidrio reciclado. Esto se le atribuyó al hecho de que el hormigón celular sin polvo de vidrio contenía un mayor volumen de huecos en el hormigón. Con polvo de vidrio reciclado presentaba lo contrario. La diferencia en densidades plásticas de las muestras de la 1 a la 5 se atribuyó a las diferencias en las densidades de espuma y medidas y la correspondiente masa de espuma y proporción de agua-cemento.
Las densidades secas del hormigón celular variaron de 867 kilogramos por metro cúbico hasta 1080 kilogramos por metro cúbico. Estas diferencias observadas en las medidas de plástico y seco del hormigón probablemente se debieron a que rompieron proporciones más grandes de burbujas mientras que se mezclaba el mayor volumen de espuma en la mezcla de cemento y agua. La mezcla era la mezcla que aparentemente se veía como lechosa. La ruptura de burbujas dio como resultado un volumen de espuma más bajo y por lo tanto densidades más altas de hormigón celular. Las resistencias a la compresión del hormigón variaron entre de 1.6 megapascales a 4.6 megapascales. La mezcla de la prueba 4, que fue digamos que la mejor o el mejor resultado que dio esta investigación, logró la mayor densidad plástica, densidad seca y resistencia a la compresión entre las mezclas de la prueba en la primera etapa. Por otro lado, la mezcla de prueba 1 logró la menor densidad plástica y densidad seca, y además la resistencia a la compresión entre las mezclas de prueba en la primera etapa también fueron las más bajas. Las resistencias experimentales a la compresión y las densidades plásticas de la muestra 4, 6 y 7 se representan en la figura que les muestro a continuación. Las resistencias experimentales a la compresión y las densidades en seco de la muestra 4, 6 y 7 se presentan en la siguiente figura de la misma manera. Las muestras 6 y la muestra 7 exhibieron densidades promedio de plástico y seco más bajas que las que mostró la muestra 4. La sustitución del 20% de cemento por polvo de vidrio reciclado en masa fue más eficaz que la sustitución del 40% de polvo de vidrio. Por lo tanto, se seleccionó el reemplazo del 20% de vidrio. Por lo tanto, se seleccionó el reemplazo del 20% de cemento con polvo de vidrio reciclado para ensayos adicionales en este estudio experimental. Además, no se recomiendan reemplazos más altos de polvo de vidrio reciclado en el concreto, ya que el concreto de vidrio reciclado genera temperaturas significativamente más altas durante la hidratación del concreto que el concreto normal. La densidad plástica medida en la mezcla de prueba 4 fue la más alta y por lo tanto la mezcla de prueba 4 logró la mayor densidad en seco y resistencia a la compresión en la primera etapa de las mezclas. Para concluir, el polvo de vidrio reciclado se puede utilizar como un reemplazo parcial, no total, del cemento en mezclas de hormigón celular para construcciones futuras sostenibles, siempre que los tamaños de una porción mayor de partículas de vidrio reciclado sean mucho menores a 45 micrómetros. Esto mejorará la capacidad de unión del polvo de vidrio reciclado y reducirá las posibilidades de reacciones expansivas en la sílice alcalina. Esta fue toda la breve explicación del artículo publicado por la revista Science Direct con respecto a la inclusión del polvo de vidrio reciclado como una mejora sostenible a futuro para los nuevos hormigones. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias.